el estado de Ipatinga. Vivía un hombre llamado Joao Pimenta, con 71 años de edad. Todo se remonta a una noche que Joao se acostó a dormir y tuvo un sueño, donde veía que bajo tierra en su cocina, se escondía un gran tesoro. Hasta él mismo llegó a explicar que en su sueño profético, escuchaba una voz espiritual afirmándole que iba a encontrar oro. Así que decidió empezar a cavar en su cocina un enorme agujero, convencido de que iba a encontrar un tesoro, incluso contrató a muchas personas para que ayudaran con la excavación, logrando hacer un pozo de 40 metros. Los vecinos mencionaron que el hombre se dedicó un año en hacer ese agujero con la misión de encontrar ese tesoro que soñó, hasta que el 12 de enero de 2024, en la madrugada, ocurrió la tragedia. Joao Pimenta cayó en el pozo que él mismo había hecho, perdiendo la vida al instante. Mauro Sampietri. Un hombre de 59 años en ese momento. Llevaba un matrimonio de 30 años con Claudette, tenían 3 hijos. A Mauro le gustaba aparentar lo que no era, ya que le importaba la opinión de los demás. Para que vieran que su matrimonio era perfecto. Mauro era un hombre abusivo y maltratador y manipulador. ¿Quién era Claudette la que tenía que aguantar cada cosa de este tipo, hasta que en un momento, se hartó de eso y pidió el divorcio? A Mauro no le gustó la noticia, no por Claudette, sino por no querer pagar pensión y repartir sus bienes. Así que tomó la decisión de deshacerse de Claudette. Un día, Mauro salió de su casa a hacer unas cosas, cuando regresó, vio a Claudette de espaldas, así que aprovechó el momento para atacarla, la dejó inconsciente. Después procedió a despojar cada parte de su cuerpo de sus lugares. Luego se llevó su torso a un lugar lejos de su casa para que nadie lo encuentre. Luego lo que quedó en casa, lo cocinó en una barbacoa. Después de eso fue a la policía a denunciar a su esposa como desaparecida. Empezó la búsqueda de Claudette hasta que 3 días después, encontraron partes de ella en un arbusto. Pruebas forenses terminaron confirmando que pertenecían a Claudette. Luego Mauro logró escapar para no ser arrestado. Pero tiempo después fue arrestado cuando iba en vehículo a recoger a su nueva esposa. Cuando fue detenido, mintió diciendo que era un inmigrante italiano. Pero los agentes policiales ya tenían una descripción detallada de él. Fue arrestado y condenado a 21 años en prisión. Eloa Cristina tenía 15 años de edad. Eloa tuvo una relación amorosa con Lindenberg, de 22 años. Ellos llevaban una mala relación llenas de problemas, cuando Eloa apenas tenía 12 años. La relación dio su fin hasta 2 años después, por decisión de Lindenberg, pero rápidamente se arrepintió de haber terminado. Así que empezaría con un constante acoso hacia su expareja y muchas veces le insistía para volver, hasta el día de la tragedia. El 13 de octubre de 2008. Eloa, una amiga llamada Nayara y 2 chicos más, tenían que hacer un trabajo escolar, así que se pusieron de acuerdo para hacerlo en casa de Eloa. Los 4 chicos estaban en el apartamento, cuando de repente, Lindenberg entró a la casa a la fuerza, mientras que en su mano cargaba un artefacto de fuego, tomando como rehén a las 4 personas. La policía llegó y empezarían con las negociaciones, logrando así, la liberación de los 2 amigos de las chicas. Al día siguiente empezaron las otras negociaciones por Eloa y su amiga. Ese día, Lindenberg había agredido a Eloa y disparado 2 veces en el apartamento. Al día siguiente pudieron conseguir que la amiga de Eloa fuera liberada. Fue hospitalizada y 3 días después regresó a casa de Eloa por petición de Lindenberg para ayudar con la negociación de su rendición. Pero cuando volvió a entrar, cambió de opinión y la volvió a tomar como rehén. Tiempo después, cuando la toma de rehén ya llevaba 100 horas. Los policías decidieron invadir el lugar. Cuando los policías entraron, Lindenberg disparó 3 veces, un impacto le dio a la amiga de Eloa y 2 a ella. Arrestaron a Lindenberg y llevaron a Eloa y Nayara al hospital de urgencias. Nayara pudo quedar bien. Pero tiempo después en el hospital, anunciarían la pérdida de la vida de Eloa. Después de la tragedia hubo mucha controversia, ya que la policía no hizo uso de los francotiradores y volver a dejar que Nayara entrara al apartamento.
Liana Friedenbach, una chica de 16 años, tenía una relación con Felipe Café de 19 años. Un día esta pareja decidieron ir a acampar a una finca abandonada en Sao Paulo. Los dos jóvenes engañaron a sus padres sobre el viaje. Liana le dijo a sus padres que iría a la playa con sus amigos. Felipe mencionó que iba a ir a acampar con unos amigos. La pareja emprendieron un gran viaje para llegar al destino que habían acordado, solo para terminar acampando bajo un techo en ruinas. Los jóvenes llamaban mucho la atención ya que eran de clase media alta, muchos hombres se fijaban en Liana por ser una chica bonita. Lo que hizo que un chico llamado Roberto Cardoso, de 16 años también, se fijara en Liana. Esa misma noche, después de instalar la tienda e irse a dormir Liana y Felipe. Roberto junto a otra persona llamada Paulo César. Se acercaron a la carpa con un machete y la abrieron, sorprendiendo a la pareja, preguntaron si no había dinero ahí, pero la pareja no tenía dinero en ese momento, así que Paulo César y Roberto, secuestraron a la pareja, con una toalla tapando sus rostros, fueron llevados a otra casa de otro cómplice llamado, Antonio Caetano. Cuando llegaron, dejaron a la pareja en diferentes habitaciones, dejaron a Felipe en una habitación lejos de Liana. Donde forzaron a Liana a tener relaciones. Pasó el día y por la mañana, los dos hombres salieron con la pareja y se separaron. Paulo César se quedó con Felipe, mientras él estaba con las manos atadas, Paulo lo obligó a ponerse de rodillas, a lo que Paulo terminó con el de un impacto. Liana escuchó y preguntó qué había pasado, a lo que Roberto le mintió y dijo que su novio ya había sido liberado. Después de eso, Paulo huyó lejos del lugar, dejando solo a Roberto con Liana. El padre notó la ausencia de su hija así que hizo de todo para saber dónde estaba, hasta que la familia de Felipe le mencionó en qué lugar fueron. El padre fue a buscarla pero solamente encontró la tienda de acampar totalmente destruida y su teléfono. Pasaban los días y Liana no era encontrada. Su padre llamó a la policía muchas veces al punto de conseguir helicópteros para la búsqueda. Tiempo después, Roberto empezó a tener miedo por ser descubierto, así que llevó a Liana a un lugar lleno de monte, y ahí acabó con ella. Después huyó a casa de su madre donde después sería atrapado, después confesó todo y fue llevado a una fundación de bienestar infantil por ser menor de edad. Paulo César fue condenado a 110 años de prisión. Geralda Lucía. Era una mujer de 54 años casada y con dos hijos. Vivía en Sao Paulo. Geralda era una persona religiosa, amable y feliz, que le gustaba participar en eventos de la iglesia y una mujer muy dedicada. Hasta que de repente, sus familiares empezaron a notar un cambio de actitud muy extraña, eso acompañado con depresión que le afectaba. Hasta que un 13 de enero de 2012. Geralda salió de su casa, donde cámaras de seguridad registraron el momento donde salía del ascensor de su edificio donde vivía y se marcha en su auto. En los vídeos se puede apreciar cómo llevaba con ella un bolso que tiempo después fue encontrado, luego de que salió de su edificio, otras cámaras de seguridad captaron su vehículo, mientras otros dos lo seguían, formando una especie de escolta. Testigos mencionaron que vieron un auto parecido al de Geralda, siendo conducido por otro hombre desconocido, pero después otro testigo mencionó que no vio que Geralda estaba siendo perseguida. Luego de eso, ella desapareció. El esposo de Geralda no notó cuando ella se marchó de la casa, ya que estaba bajo el efecto de una pastilla para poder dormir. 2 horas más tarde de la desaparición de Geralda, una pareja se encontraban en una vía y se percataron de un vehículo detenido, que era el de Geralda. Al poco tiempo después, en una piedra gigante, al lado, estaba el cuerpo de Geralda. Así que se dirigieron a una estación de policía a reportar lo que habían visto. Cuando la policía llegó, hallaron a Geralda boca arriba con las manos abiertas, tenía una canasta en cada mano. Pero lo más impactante es que no tenía ojos ni piel. Cuando registraron el coche de Geralda, encontraron un vaso de aluminio y una botella y una sustancia extraña blanca. La policía hizo una gran investigación para llegar al punto de cómo ocurrió esto. La teoría más grande fue que se trató de brujería, ya que en donde fue encontrada Geralda, fue en la Piedra Macumba, un lugar conocido por realizar cosas sobre la brujería.
Jordão da Silva. El 30 de junio de 2013 en Maranhão. Se estaba realizando un partido de fútbol no profesional, quien el árbitro era un chico llamado Otávio Jordão da Silva. Todo normal, el partido estaba yendo en buen rumbo, hasta que Jordão expulsó a un jugador llamado Josemir dos Santos, quien se empezó a quejar y a negar salirse de la cancha. Totalmente furioso, lanzó un puñetazo directo hacia Jordão. Lo que hizo que Jordão saque un objeto punzante de su bolsillo y a ojos de todas las personas en la cancha, le quitó la vida a Josemir. Pero esto no terminaría con solo este crimen. La familia y los aficionados que se encontraban en la cancha, decidieron invadir el campo para atacar a Jordão con piedras. Acto seguido, despojaron cada parte de su cuerpo de su lugar. Para finalizar, su cabeza la colocaron en una estaca que se encontraba en el campo. El 5 de agosto de 2013. El municipio de Sao Paulo recibió una terrible noticia. 5 miembros de una familia, en su casa, fueron hallados lastimosamente sin vida. Pero sin ningún rastro de qué había ocurrido, así que la policía decidió investigar cámaras de seguridad. Todos los miembros de la familia fueron ejecutados con un arma de fuego. La madre, el padre, la abuela, su tía abuela e hijo de 13 años. Los padres de la familia eran 2 militares, quien en la investigación, primero se creyó que los culpables fueron unos delincuentes con el objetivo de ejecutar a estos dos, pero se descartó completamente ya que no habían muchas pruebas. Hasta que llegaron a la conclusión, que el culpable de todo esto, fue el niño llamado Marcelo, quien en la escena del crimen fue hallado con el arma cerca de él. Marcelo, de 13 años de edad, quien era un niño bueno y tranquilo, mencionado así por muchas personas cercanas a la familia, cometió el crimen el domingo 14 de agosto por la noche. Con un arma que era de sus padres, empezó a ejecutarlos uno por uno con un impacto directo a la cabeza. Cuando acabó, usó el automóvil de su madre y se dirigió a la escuela a la 1:30 de la madrugada. Tiempo después, una cámara de seguridad a las 6 de la mañana, captaron a Marcelo saliendo del auto y entrando al colegio. Cuando finalizaron las clases, un amigo del padre de Marcelo, hizo el favor de llevarlo a su casa. Cuando Marcelo llegó a casa, decidió finalizar con su vida. Cuando llegó la policía, en la mochila de Marcelo encontrarían otra arma. El caso estuvo varios años en investigación, poniendo en duda la versión de que Marcelo cometió el crimen y muchas controversias. Gabriel Kuhn. Con 12 años de edad, era un chico social, alegre y amable. Gabriel tenía un amigo que era lo contrario a él, llamado Daniel Petri. Era un chico problemático, violento y con problemas de ira. La familia de Daniel Petri en varias ocasiones trataron de que él recibiera tratamiento psiquiátrico, pero resultaron un fracaso. Estos chicos mantenían una amistad, que a los padres de Gabriel, no les parecía nada bien, ya que conocían cómo era Daniel. Los dos chicos tenían algo en común, era que a los dos les gustaba un juego en línea llamado Tibia. Mientras los dos se encontraban jugando, Gabriel le pidió a Daniel 20.000 monedas del juego para comprarse algo. Daniel accedió a hacer el préstamo. Días después empezarían las discusiones por las monedas. Daniel peleaba con Gabriel en el chat del juego para que le regresara las monedas que le prestó. Gabriel se negó y lo eliminó de amigos, lo que hizo que Daniel se enfurezca. El 23 de julio de 2007. Daniel, totalmente enojado, le llamó a la madre de Gabriel para saber en dónde estaba, así que se dio con la sorpresa de que Gabriel estaba en casa totalmente solo. Daniel salió de su casa y se dirigió a la de Gabriel. Cuando llegó, golpeó la puerta fuerte hasta que Gabriel abrió la puerta. Al momento de abrirla, Daniel se lanzó encima de Gabriel para golpearlo. Gabriel no pudo quitárselo de encima, a lo que Daniel abusó de él. Gabriel le dijo a Petri que lo iba a acusar con su madre, así que Daniel agarró el cable de la computadora, lo estranguló hasta que dejó de moverse, se desmayó. Petri trató de buscar un lugar para esconder a Gabriel, pero al ser muy pesado, no pudo moverlo. Así que se dirigió al garaje de la casa, agarró una sierra, cortándole las piernas, mientras Gabriel seguía inconsciente. Al finalizar, no escondió a Gabriel. Lo dejó tirado enfrente de la puerta de su casa y se marchó de ahí. Tiempo después, el hermano de Gabriel, cuando llegó a casa, se encontró la terrible escena.
Cuando la policía llegó, solamente tenían que ver el chat que tenía Gabriel con Daniel, para hallar al culpable. Daniel fue arrestado, pero no se sabe bien cuántos años ya que era menor. Marcelo Costa de Andrade. Nació el 2 de enero de 1967. Creció en la favela de Rocina, en los barrios pobres del lugar. Su padre era un hombre violento, que lo golpeaba constantemente. Tiempo después fue enviado a vivir con sus abuelos, quienes también eran iguales. Años después, fue llevado a Río de Janeiro para vivir con sus padrastros que también eran iguales. Lo que empeoró la situación, fue cuando a los 10 años, fue abusado y casi pierde la vida por un hombre mayor. Cuando cumplió 14 años, Marcelo empezó a vender su cuerpo, pero luego fue enviado a un reformatorio, pero logró escaparse. A los 16 años conoció a un hombre mayor con el que llevaría una relación. Pero a los 23 años, terminó esa relación, lo que hizo que fuera de regreso a vivir con su familia. Marcelo encontró un trabajo y empezó a ir a la iglesia, donde un año después, empezaría su vida como criminal. Cuando Marcelo cumplió 24 años, desde abril de 1991 hasta 9 meses en adelante, Marcelo le arrebató la vida a alrededor de 14 niños, entre 6 y 13 años. También cometió actos asquerosos con ellos. Al punto de beber sus sangres, ya que él mencionó que lo hacía para volverse hermoso como ellos. En uno de esos crímenes, Marcelo le perdonó la vida a uno ya que le pareció agradable, lo que hizo que fuera a reportar a la policía y Marcelo fuera arrestado. Mencionó que con algunas víctimas, al finalizar, les destrozaba la cabeza. Mencionó también que al hacer actos indebidos con ellos, los mandaba al cielo. Marcelo fue declarado mentalmente insano y fue llevado a un hospital psiquiátrico. En 2008, entre julio hasta octubre, se dieron a conocer una serie de crímenes totalmente extraños. Al poco tiempo se descubriría al culpable, apodado como Maníaco da Cruz. Jonathan Celestrino, no se sabe perfectamente de su vida, pero a los 16 años empezaría con sus crímenes. Jonathan decidía quitarle la vida a aquellas personas que no seguían el precepto de Dios. Sometía a las personas y le hacía un par de preguntas, relacionadas con sus vidas, sus relaciones íntimas y por último, la relación que tenían con Dios. Dependiendo de la respuesta, Jonathan evaluaba si la persona era pura o impura. Al no serlo, acababa con ellos. Su apodo, el Maníaco de la Cruz, proviene por cómo dejaba a sus víctimas luego de acabar con ellas, con una forma de cruz. Los principales motivos de los crímenes fueron por la respuesta de la persona, uno al ser alcohólico, otro al ser homosexual y otro al ser consumidor de sustancias. El 23 de julio de 2008, Jonathan fue por su primera víctima, un trabajador de construcción, que tiempo después fue encontrado con una forma de cruz y en el pecho con un objeto punzante tenía escrita la palabra INRI. La palabra INRI es el significado de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Después el 24 de agosto Leticia Oliveira, fue encontrada encima de una tumba en un cementerio, con los pies cruzados y de igual manera, con la forma de una cruz. Tiempo después lo mismo con otra mujer llamada Gleice, quien era vecina de Jonathan, convirtiéndose en principal sospechoso. Luego de revisar una de las redes sociales de la chica, encontraron un comentario de un usuario llamado Perro del Infierno 666. Cuenta que le pertenecía a Jonathan. La policía recibió una orden de registro a casa de Jonathan, donde hallaron el objeto punzante con el que cometía los crímenes y objetos personales de sus víctimas, y un papel con la fecha de cuando cometió los crímenes y el nombre de las víctimas. Fue arrestado inmediatamente llevado a una evaluación, donde se le diagnosticó trastorno de personalidad antisocial y psicopatía crónica. Por la ley brasileña, Jonathan debía ser liberado a los 21 años, pero fue considerado como una persona que no podía llevar una vida normal. Su sentencia fue detenida hasta nuevo aviso. Logró fugarse de la cárcel una vez, pero logró ser detenido ya que una persona lo reconoció en el mismo hotel donde se escondía. Pedro Rodríguez.
Nació el 17 de junio de 1954 en Santa Rita do Sapucaí. Pedro no llevaba una buena vida. Cuando su madre estaba embarazada, fue agredida por su esposo, causando que el recién nacido sufriera una lesión en el cráneo. Pedro nació en una familia con mucha pobreza, haciendo que éste no pudiera ir al colegio, provocando que a corta edad, Pedro empiece a robar. A la edad de 13 años, Pedro tuvo una discusión con uno de sus primos, que en plena pelea lo empujó e intentó lanzarlo adentro de una prensa de azúcar. Llevando una vida problemática, a la edad de 14 años, el padre de Pedro, había sido despedido de su trabajo por el mismo vicealcalde de Alfenas, luego de ser acusado por robar comida. Pedro, al enterarse de esto, se presentó en el lugar y con una arma de fuego que tenía su abuelo, le quitó la vida al vicealcalde del lugar. Después hizo lo mismo con el que creía que era el verdadero ladrón. Luego de lo ocurrido, Pedro huyó al estado de Sao Paulo. Ahí, Pedro logró mantenerse con vida robando y quitándole la vida a gente que pertenecía al crimen organizado, luego de un tiempo llevando un gran registro criminal, encargándose de un negocio del tráfico a las sustancias ilícitas y eliminar a la competencia. Pedro tendría una relación con una chica llamada María, quedando embarazada tiempo después. Pero para la suerte de Pedro, un día encontró a su mujer sin vida, haciendo que Pedro le quite la vida a varias personas para lograr encontrar al culpable de lo ocurrido. Luego de que Pedro supo quién era, él junto a 4 amigos, entraron a un matrimonio, donde le quitaron la vida a 6 personas y en ellos, al culpable del crimen de su pareja. Todo esto mientras tenía menos de 18 años. En 1973 Pedro fue detenido al cumplir 18 años, condenado a 128 años en prisión. Creyendo que sus fechorías terminarían, no fue así. Pedro fue colocado en un auto al lado de otra persona acusada de violador, a quien le quitó la vida, luego de ser llevado a prisión. En todo ese tiempo se tiene un registro de que Pedro acabó con la vida de 47 prisioneros. También, mientras cumplía su condena en prisión, se encontró a su padre, quien estaba ahí por haberle quitado la vida a su esposa, madre de Pedro, con 21 cortes de un objeto punzante. Pedro, al enterarse de esto, de la misma manera pero no 21 cortes, sino 22, le quitó la vida a su padre, luego le despojó el corazón de su lugar y lo mordió, lo escupió y lo tiró a la basura. Palabras de Pedro. Juntando todos esos crímenes, Pedro había sumado su condena a 400 años de prisión, pero logró salir de prisión, ya que la ley de Brasil prohíbe pasar más de 30 años en prisión a alguien. Fue liberado el 24 de abril de 2007. Hasta en 2011 que fue detenido nuevamente, por haber participado en motines y privación de la libertad. Pedro fue liberado nuevamente en 2018, siendo cristiano y llevando un nuevo camino luego de haber pasado 42 años en prisión. Él contaba con 64 años. Cabe recalcar que Pedro nunca atacó a niños ni mujeres, solamente criminales. Pedro siguió su vida, incluso abrió un canal de YouTube llamado Expedriño Matador y pasando desapercibido por años. Hasta el 5 de marzo de 2023. 2 hombres encapuchados descendieron de un auto, disparando un arma de fuego directamente a Pedro, le quitaron la vida, terminando así, con la historia de uno de los criminales más grandes de Brasil, denominado como justiciero por algunos.